En uno de tantos goles, en el equipo A le golea al equipo B, la pelota es lanzada hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo, considerando el sentido positivo, la distancia hacia arriba, dice, ¿no? La ecuación del movimiento es, acá tenemos la función en respecto al tiempo, ¿sí? F de t es igual a distancia, dice, ¿no? Porque estamos hablando de la distancia acá. Y en este caso, como dice hacia arriba, para nosotros va a ser la altura, pero vamos a manejar como distancia. Es igual a esta, dice, ¿no? Menos 6t al cuadrado más 30t. Siendo t el tiempo en segundos que transcurre desde el momento de patear la pelota y la d es la distancia de la pelota en metros. Hacia arriba, dice, ¿no? Desde el punto de partida a los t segundos. Hallar. ¿No? Nos pide encontrar ciertas interrogantes, ¿no? La velocidad instantánea de la pelota en cualquier tiempo, dice, ¿no? La velocidad después de 1 segundo y 4 segundos. ¿Qué tiempo tarda la pelota en alcanzar la altura máxima? En este caso estamos manejando lo que es la distancia, ¿sí? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? ¿Qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? ¿Y qué velocidad tiene la pelota en llegar al suelo? Después de 1 segundo y 4 segundos, la pelota sube o baja. Entonces, esto básicamente es una aplicación de la derivada, pero en física, ¿no? ¿Y cómo podemos calcular? Acá nos da una velocidad, ¿sí? Tenemos una velocidad y tenemos una ecuación de la distancia, ¿sí? ¿No? Pero en función del tiempo. Acá, en vez de manejar lo que es el f de x, ¿sí? ¿Sí? Nosotros hemos manejado el f de x. Hubiéramos manejado acá, ¿no? En vez de la tx. Pero como es en función del tiempo, cambiamos de variable. ¿Sí? Es el mismo. ¿Ya? Entonces podemos ver esta parte. A ver, vamos a resolver ese problema, ¿no? Entonces, como vamos a ver, no es nada complicado. Dice el inciso A, que vamos a poner, el inciso A, la velocidad instantánea en cualquier tiempo, ¿sí? Entonces, la velocidad en cualquier tiempo va a ser igual a, ¿sí? A ver, vamos a copiar nuestro ejemplo o nuestra ecuación. Menos 6t al cuadrado más 30t. Acá vamos a ver, ¿no? La distancia menos 6t al cuadrado más 30t, ¿no? Y esto para nosotros el f de t también es igual a distancia, dice, ¿no? Esto es lo que nos ha dado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encontramos? Estamos hablando acá de velocidad, ¿no? Nos pide la velocidad. En cualquier tiempo, dice, ¿no? O sea, velocidad en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, puede ser, en cualquier tiempo, ¿sí? Entonces, acá aplicamos lo que es la derivada, ¿no? Recordemos que la primera derivada es la velocidad en este caso, ¿sí? Y la segunda derivada, a ver qué es, ¿alguien se recuerda? Aceleración. Muy bien, ¿sí? Entonces, aplicando derivadas en física, podemos encontrar lo que son estos dos datos, ¿no? Velocidad y aceleración. Entonces, como nos pide acá la velocidad, pero sabiendo que esta regla, ¿sí? O esta definición dice
La primera derivada directamente va a ser la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? En esta parte podemos aplicar lo que hemos visto hasta ahora, el por definición. ¿Sí? A ver, veremos eso. Vamos a aplicar la derivada, pero por definición, ¿no? Como les mencionaba, si aplicamos la regla de potencia, la derivada de esto va a ser muy fácil, ¿no? Pero si aplicamos la por definición, en ahí sí tenemos que hacer nosotros ciertas operaciones, ¿sí? Entonces, a modo de explicarle otra vez la fórmula de definición, aplicaremos esa fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Entonces, la velocidad va a ser igual a derivada de la distancia, ¿no? Según esta definición, ¿sí? Si es así, el primer paso que nosotros debemos encontrar o nos dice que debemos tener en cuenta lo que es el f de t y lo que es el f de t más h, en este caso vamos a manejar, ¿sí? Estas dos funciones, ¿sí? El f de t para nosotros va a ser la derivada de esta, dice, ¿no? Entonces, directamente vamos a anotar la misma función, menos 6t al cuadrado más 30 veces t, ¿no? Esto también va a ser menos 6, pero en vez de manejar lo que es el t, manejamos acá lo que es t más h, pero todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Más 30, ¿sí? 30, pero en vez de la t, acá lo propio, ¿no? T más h, ¿sí? Estos son los primeros pasos que se hace para calcular, para aplicar la fórmula por definición, ¿sí? Entonces, acá ya, con esto ya podemos reemplazar a la fórmula general que tenemos. Acá podemos aplicar eso, ¿sí? Entonces, límite cuando h tiende a 0, ¿sí? ¿De qué? Esta es la fórmula, ¿no? X más h menos f de x sobre h, ¿sí? Entonces nosotros vamos a cambiar acá, en vez de manejar x, vamos a manejar lo que es la t, ¿sí? Entonces, reemplazando con los valores, h se mantiene, dice f de h, f de x más h, dice, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es ese valor? Que tenemos menos 6 por t más h, todo esto elevado al cuadrado, más 30 t más h, menos f de t, en este caso, que es menos 6, ¿sí? Menos 6 t al cuadrado, ¿sí? Más 30 veces t. Todo esto dividido entre h, ¿sí? Eso es por definición. Vamos a desarrollar un poco más. En acá, esto sí podemos desarrollar, porque hemos visto esta primera parte, ¿no? Menos 6, acá voy a anotar. Vamos a multiplicar de esta forma. T al cuadrado, ¿sí? T al cuadrado, ¿no? Acá es positivo, más doble producto por el primero por el segundo, 2t por h, más h al cuadrado sería, ¿no? H al cuadrado, ¿sí? Más, acá ya podemos multiplicar, ¿sí? 30t, 30t, más 30h, más 30h, ¿sí? Acá, el signo también podemos introducir, ¿no? Menos por menos va a ser positivo, 6t al cuadrado, ¿no? 6t al cuadrado, menos por más va a ser negativo, 30t,
todo esto, perdón, todo esto dividido entre ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta acá? Vamos a volver a repetir un poco. En acá hemos desarrollado toda esta parte, ¿sí? Hemos buscado las variables que estén en función de t, en este caso, los que se encuentren solamente la t, ¿sí? Se simplifican en la mayoría de los casos, ¿no? T al cuadrado con t al cuadrado se van, t con t se van, y me queda lo que está multiplicado con h y la h, ¿ya? Luego hemos hecho la factorización. En acá ya podemos simplificar. H con H se va. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Menos 12T menos 6H más 30. ¿Sí? Claro, seguimos con límites, ¿no? A ver, aplicaremos límites a esa función. H. Acá ya podemos reemplazar con su valor, ¿no? 12T menos 6 por 0 más 30. Finalmente obtenemos la derivada de f de t, en este caso, va a ser igual a menos 12t más 30. Esto es la derivada, ¿sí?, de esa función. Entonces, como en la definición dice, ¿no? Acá la primera derivada es la velocidad. Entonces hemos encontrado la primera derivada, ¿sí? Esta es la primera derivada. Entonces acá podemos anotar como inciso A, la primera derivada es 12t más 30, ¿sí? Con eso estaríamos respondiendo a lo que es el inciso A, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos? Acá podemos continuar, ¿sí? Vamos a continuar acá. Pero antes vamos a quitar esto. Ya. El inciso B, ¿qué nos pide? Ahorita vamos a ver eso. Inciso B. Nos pide encontrar, a ver, la velocidad después de 1 y 4 segundos, ¿no? Velocidad en esos dos tiempos. ¿Qué es lo que hacemos? Como ya tenemos la derivada o la velocidad, que es en este caso de esta forma, ¿sí? Esta es la velocidad. Entonces, velocidad en este tiempo, dice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Para tiempo 1 segundo, reemplazamos acá ese valor, menos 12 por 1, más 30. ¿Cuánto va a ser? Menos 12 va a ser 18. ¿Sí? Como la velocidad se mide en metros sobre segundos, anotamos acá metros sobre segundo. Para el tiempo número 4, o 4 segundos, de la misma forma acá reemplazamos, ¿sí? Y vamos a obtener acá una velocidad, a ver acá, es 4 por 12, es además negativo. ¿Cuánto nos sale? 18 también. ¿Cuánto sale? ¿Alguien ha calculado? Menos 18. Ya, menos 18 metros sobre segundo. ¿Sí? Y estas velocidades, ¿qué nos indican? Cuando es positivo, nos dice que hacia arriba se va. Dice, ¿no? Entonces, está de subida en este caso. Y la otra velocidad es de bajada, negativa. ¿Sí? Con eso estaríamos respondiendo al inciso B. ¿Ya? Y recuerde, a ver, vamos a ver, al final vamos a ver esa parte.
inciso C, vamos continuando. Y nos dice, nos pide que, ¿qué tiempo tarda la pelota en alcanzar la altura máxima? Dice, ¿no? Tiempo, dice, ¿no? Tiempo en alcanzar la altura máxima. ¿Sí? ¿No? Y sabemos que cuando, a ver, vamos a partir de esta ecuación, ¿sí? De velocidad, ¿no? Menos 12t más 30, ¿sí? Entonces, cuando está en la altura máxima, la velocidad, ¿sí? La velocidad va a ser cero, cero, menos 12t más 30, ¿no? Entonces, acá estaríamos encontrando el tiempo de altura máxima de esta forma, ¿sí? Como vemos acá, recordemos que en el X, ¿no? Sabíamos que en el X no tenía que haber el signo negativo. ¿Qué es lo que hacíamos? Multiplicar por menos 1 y se convertía de esta forma, ¿no? Si aplicamos acá con menos 1, de positivo acá y esto va a ser negativo. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Vamos a despejar la t, que sería 30 en este caso, positivo, sobre 12. ¿Sí? Y esto nos representa 2,5 segundos. ¿Sí? Entonces, el tiempo en alcanzar la altura máxima ha sido 2,5 segundos. ¿Sí? Y también recordemos que el tiempo de subida, ¿sí? El tiempo de subida también es el mismo tiempo que de la bajada, ¿no? Entonces, subida y bajada va a ser el mismo tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Otro, inciso ABCD. Inciso D. El inciso D, ¿qué nos pide? ¿No? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Dice, ¿no? La altura máxima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Recordemos que nos ha dado al principio esta, ¿no? Esta ecuación de esta forma, ¿sí? De esta forma, menos 6t al cuadrado más 30t, ¿sí? Eso nos ha dado, porque nos ha dicho, esto es el desplazamiento. Entonces, eso nos quiere decir que va a ser la distancia en este caso, pero para nosotros va a ser la altura, ¿sí? Y la pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Dice. En principio nos da esta ecuación, ¿sí? Y nos dice que esto es el desplazamiento, ¿sí? ¿No? Y para nosotros eso es la distancia, pero nos indica también que va hacia arriba, ¿no? Entonces para nosotros también va a ser eso la altura, ¿sí? Entonces, como ya tenemos el tiempo, podemos encontrar la altura o la distancia en este caso, menos 6, ¿sí? Y cuando ha llegado a la altura máxima, el tiempo era 2 segundos, ¿no? 2,5 segundos. Entonces reemplazamos en vez de la t, 2,5 segundos, todo eso al cuadrado más 30 por 2,5. ¿Sí? De esa forma. Ahora, el resultado final acá podemos calcular nosotros, a ver, ¿alguien ha calculado? Altura máxima va a ser igual, entonces acá, 37,5 metros. ¿Sí? Altura máxima. ¿Ya?
El inciso E. El inciso E dice tiempo de llegada al suelo. Ya, y ya vamos a terminar, no se preocupen. Tiempo llegada al suelo, dice. ¿Sí? Como ya hemos encontrado, no, en el inciso C, tiempo de subida, ¿sí? Es igual a 2,5 segundos. Tiempo de bajada también es 2,5 segundos. Entonces acá nos dice, ¿no? Tiempo de llegada al suelo. ¿Sí? Podemos tomar lo que son tiempo de bajada, ¿no? Esta parte. ¿Sí? Tiempo de bajada. Y además, qué más pide? Con estos tiempos también podemos encontrar lo que es el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, ¿a qué va a ser igual? Tiempo de subida más tiempo de bajada. Entonces, como tenemos acá los valores 2,5 más 2,5, total vamos a tener 5 segundos como tiempo de vuelo. ¿Sí? Desde que ha iniciado desde el suelo hasta llegar al suelo, ¿no? Eso sería el tiempo de vuelo. El inciso F, a veces de F, ya terminamos. ¿Qué velocidad o con qué velocidad llega al suelo? Dice. ¿Qué velocidad o con qué velocidad llega al suelo, ¿no? En la pregunta. No, la velocidad cuando llega al suelo, ¿sí? En este caso, recordemos que la velocidad que hemos encontrado es esta, menos 12t más 30, ¿sí? Ahí tenemos. Con esto podemos encontrar, ¿sí? No nos dice que desde la altura máxima, o sino que simplemente nos dice con qué velocidad llega al suelo, o sea, desde la partida hasta la llegada, ¿sí? Entonces, con esto podemos calcular, o sea, tiempo de vuelo, podemos utilizar lo que es el 5 segundos más 30, ¿no? Y de acá vamos a obtener una velocidad de menos 30 metros sobre segundo. Sí, se hacen operaciones y vamos a llegar, acá va a ser 60, ¿no? Menos 60. Menos 60 más 30 va a ser menos 30, ¿sí? Y por último, inciso G, que nos pide después de 1 y 4 segundos, baja o sube, dice. ¿Sí? Recordemos que para el tiempo un segundo, habíamos calculado una velocidad de, está en el inciso B esa parte, de 18 metros sobre segundo. ¿Sí? También hemos calculado en el inciso B para 4 segundos una velocidad de menos 18 metros sobre segundo. Entonces, en un segundo está de subida y en 4 segundos está de bajada. ¿Sí? ¿Por qué son iguales? A ver, vamos a ver esta parte. Acá está. Esta es la gráfica que hemos encontrado. O sea, esta es su gráfica. Más o menos se comporta de esta forma la función parabólica. ¿Sí? Entonces, la altura máxima que hemos encontrado acá era 37,5 metros. ¿Sí? La velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial que era 30 metros sobre segundo, eso no hemos utilizado, pero velocidad final sí hemos encontrado 30 metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿no? Y en cierta altura, para tiempo 1, dice, ¿no? Un tiempo puede ser acá, por decir 1, ¿sí? Más o menos acá. La velocidad en tiempo 1 segundo, ¿sí? La velocidad en tiempo 1 segundo había sido 18 metros sobre segundo. Y para 4 segundos, dice, más o menos también la misma altura tiene que estar acá, ¿no?
Entonces 4 segundos. La velocidad también había sido menos 18 metros sobre segundo. Según la regla o la ley de lo que en cinemática lo que se dice, ¿no? La definición de caída libre. En cierta altura, ¿sí? La velocidad de subida y la velocidad de bajada van a ser iguales. Es decir, acá tengo el punto B, que puede ser C, ¿no? Estas dos van a ser iguales. Acá lo propio. Puede ser el punto A y el punto D, por decir, ¿no? También son iguales las velocidades. ¿Sí? Velocidad inicial es 30, final también es menos 30. Con la excepción de que es el signo negativo, nos dice que está de bajada. ¿Sí? Y esto está de subida. Y velocidad final, sabemos que para la altura va a ser 0. ¿Sí? Y el tiempo, ya con esto vamos a cerrar. El tiempo es todo esto, ¿no? Tiempo de bajada es 2,5 segundos, ¿sí? Todo esto. Y tiempo de subida también va a ser 2,5 segundos, ¿no? Y el tiempo total, o sea, desde el inicio hasta llegar arriba y hasta volver al suelo, el tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo de vuelo es 5 segundos. ¿Sí? De esa forma se aplica lo que es la parte de las derivadas, ¿no? ¿Qué les parece? Así nomás se aplica con las derivadas. ¿Sí? Hasta acá, que también la segunda derivada, ¿sí? Es la aceleración, ¿no? Como no nos pide aceleración, pero nosotros podemos encontrar también la aceleración, ¿sí? Vamos a hacer acá aceleración en cierto tiempo. En la segunda derivada, dice. Segunda derivada se maneja, en este caso, 2 apóstrofes, ¿no? Va a ser igual a menos 12 metros sobre segundo. Directo. ¿Sí? Si aplicamos a esta función otra vez la derivada, como hemos hecho con la definición de la fórmula, vamos a llegar a esta. ¿Sí? A ver, van a intentar hacer eso, ¿no? Apliquen esta fórmula, o sea, esta es la fórmula general de definición de la derivada, ¿sí? Si aplicamos otra vez, ¿no? Para esta función, en este caso, para la velocidad, hacemos todo el proceso, el proceso, vamos a llegar a este resultado. Y para nosotros este menos 12 es la aceleración, ¿sí? De esa forma se encuentra la aceleración.